Hola hermanos, continuamos con nuestro estudio, reflexión de la palabra del Señor sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y continuamos en el libro de Isaías. En esta oportunidad veremos el capítulo 9, versos 6 y 7. Estos son unas anticipaciones, unas profecías acerca del Mesías, acerca de este Rey de Gloria, y nos da más detalles de la persona del Señor Jesucristo. Continúa en este capítulo, en este contexto, con esta profecía acerca de Emanuel, desde el capítulo 7 en adelante hasta el capítulo 11 o 12. Se dedica sobre este niño prometido, este niño que va a nacer, y históricamente este niño fue el rey Ezequías, así lo entendió el pueblo de Israel, pero habían elementos que lo hacían pensar que se estaba refiriendo a otra persona por las promesas que estaban allí. Y hoy vamos a ver algunos detalles acerca de eso. Por ejemplo, Emmanuel significa Dios con nosotros. Y eso es verdad que Dios estuvo presente allí. Pero también había una promesa que Dios mismo iba a venir. Y se encarnó en la persona del Señor Jesucristo. Eso lo vimos en la reflexión anterior. Pero en esta vamos a ver algunos detalles. Unos detalles muy claros acerca de algunas características que va a cumplir el Mesías, el Cristo, este rey que Dios va a enviar. Y estos detalles están con dos propósitos que lo hemos mencionado anteriormente. El primer detalle, el primer propósito es que para las personas que lean la palabra del Señor, para las personas que busquen en la palabra del Señor, van a encontrar estos detalles para identificar al Mesías, identificarlo, es decir, ver cuáles son los detalles y decir, esta persona es el Mesías. Y también el propósito de estos detalles es para reconocer a los falsos cristos y decir, no, esta persona no es el Mesías, y poder estar atento a lo que la palabra del Señor dice. Voy a leer entonces la escritura ahí en Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bien, sigue, como le decía, con la idea de que hay un nacimiento, porque un niño nos es nacido. La construcción en el hebreo, en el pasado, nos muestra que es algo que el profeta está viendo como ya un cumplimiento, como algo que se cumplió, como algo que se va a ejecutar sí o sí. Entonces, este nacimiento lo podemos complementar con lo que decía el 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará por su nombre Emmanuel. Está hablando del mismo niño, está hablando del mismo nacimiento, está hablando de la misma situación de que esta Virgen va a concebir un niño. Entonces, tenemos que este niño es nuestro Señor Jesucristo, tenemos que la Virgen es la Virgen María, y tenemos que este niño nace con un propósito. Este pasaje, el Isaías 9, 6 y 7, nos muestra algo, ya nos está dando luz a algo trascendental que es difícil de entender, pero que el Espíritu Santo trae luz para que nosotros lo podamos creer y aceptar. Es que Cristo es 100% hombre, pero también 100% Dios. Que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es 100% humano, pero también es 100% Dios, 100%
divino. Y acá da una profecía acerca de la misma persona, en que nos clarifica y nos da características tanto de humano como de Dios. El hecho de nacer de una mujer, eso ya es una representación o una afirmación clara de que Él es un ser humano. Él nació bajo las mismas características que nace un ser humano. La única diferencia es que su concepción explica el Evangelio de Mateo, capítulo 1, y también Lucas, capítulo 1, que su concepción fue sobrenatural. Su concepción fue a través del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, como el ángel le dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, su sombra te cubrirá y se hallará que tú concebirás a un hijo. Y este es el niño que es nacido. Pero también agrega otra característica acerca de este niño. Y este niño es hijo. Y como le dice el ángel en Lucas capítulo 1, verso 31 en adelante, le dice, este niño será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque será hijo de Dios. Hijo de Dios. Por lo tanto dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y esa palabra, hijo nos es dado, esa frase nos conecta con el Hijo de Dios. Pero este Hijo de Dios nos dice esa frase que fue un regalo hacia la humanidad, que fue un regalo, que Dios dijo que este Hijo iba a ser un presente, una ofrenda hacia la humanidad. Y este Hijo es así, es lo que significa la palabra gracia. Nuestro Señor Jesucristo es la manifestación de la gracia de Dios, es la manifestación de las regalías, del regalo, de la dádiva de Dios. Y eso es lo que es y lo que representa este niño nacido a través de la Virgen María, pero que a la vez es el Hijo eterno que ha sido dado a nuestro favor. Juan 3:16, quizás un pasaje muy conocido, dice, porque de tal manera, o sea, de una manera tan grande, Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado a su Hijo, este niño nacido bajo todas las características humanas, estuvo en el vientre de su madre, nació, ¿cierto? Parto normal allí, necesitó que su madre lo amamantara, necesitó el alimento, el cuidado de sus padres, ¿cierto? En su niñez, necesitó aprender cosas aquí en la tierra, rió, lloró, cantó, observó la ley y como un judío y hizo todo con respecto a los humanos, pero él era hijo de Dios, él venía a cumplir un propósito. Y eso lo dice Lucas capítulo 2 cuando él van al templo y los padres vuelven, ¿cierto?, a su lugar de origen, y él se queda en el templo y estaba allí hablando acerca de la ley con los escribas y con los fariseos y con los doctores de la ley, y resulta que cuando le preguntan, él le dice que es necesario estar ¿en qué? En los negocios de su padre. ¿Por qué? Porque él venía con un propósito, porque él había sido dado con un propósito. Y ese propósito tiene que ver con los detalles que siguen a continuación. Esta característica que dice que el principado sobre sus hombros. El principado sobre sus hombros está diciendo, él es el que tiene el derecho a gobernar. Él es el que tiene esta carga, este derecho, este regalo de autoridad que el Padre le ha dado, y se va a sentar en el trono de David, su padre. Entonces, el principado sobre sus hombros significa que él tiene el derecho a gobernar, que él tiene la autoridad para sentarse en el trono, dada
dada por Dios porque es su Hijo, porque es el Mesías, porque es este Rey de gloria. Entonces dice, después de dar estas características humanas, comienza a dar características ya que no pertenecen a ningún humano, sino que son características divinas o acerca de la deidad. Admirable consejero, admirable consejero. Cuando le preguntan ahí en Jueces al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Él dice, mi nombre es admirable. Esa palabra en hebreo es mi nombre es maravilloso. Mi nombre es tan maravilloso, es lo mejor que puede haber. A eso se está refiriendo. Y cuando se conecta con esta palabra consejero, está diciendo que Él es un maravilloso consejero, que Él es el mejor consejero que puede haber. Y esto le está dando características de sabiduría. Sabemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Él todo lo sabe, Él todo lo ve de antemano, todo Él lo prevé. Y en ese sentido, la sabiduría de Dios es enorme. Y este niño, que es 100% humano, pero que también es 100% Dios, tiene esta sabiduría. Nosotros lo vemos en los evangelios. Ya desde pequeño, los doctores de la ley quedaban admirados por su sabiduría y se preguntaban, ¿de dónde ha aprendido estas cosas? También cuando la gente le escuchaba, se admiraba de su doctrina porque predicaba con autoridad, porque nunca habían hablado así. Cuando le intentaron poner trampas acerca de la moneda con relación a los impuestos, él contestó de una manera maravillosa. Él es el admirable consejero, el maravilloso consejero. Es un rey sabio y que va a juzgar con sabiduría la tierra y a las naciones. Después sigue dando estas características. Dios fuerte. Y Dios fuerte significa un guerrero poderoso, un guerrero victorioso, un atributo que es totalmente divino. Aquí no hay ninguna persona que se le pueda decir en la Biblia Dios fuerte a un ser humano. Solamente a este ser que une en su humanidad y en su ser la parte humana con la parte divina. Él es 100% Dios y 100% hombre. Dios fuerte, un victorioso, un poderoso. Ahora usted puede decir, pero nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, fue entregado, incomprendido por los doctores de la ley, por los escribas, por los fariseos, fue rechazado por el pueblo y murió en la cruz. ¿Cómo puede ser que un rey poderoso pueda morir en la cruz? Bueno, Colosenses capítulo 2 dice que Él clavó en la cruz el acta que a nosotros nos era contraria y que la exhibió públicamente. Era necesario, como le dice en Juan capítulo 3, que el Hijo del Hombre es necesario que se levante, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna está en Cristo, y eso es lo que el Señor da, esta gracia en el Hijo. Entonces Él triunfa en la cruz. Él triunfa en la cruz, triunfa sobre, como lo sigue manifestando Colosenses capítulo 2, lo exhibe públicamente y triunfa sobre ellos en la cruz, sobre Satanás, sobre las potestades, sobre los demonios, sobre la muerte, cuando al tercer día se levanta de la muerte con poder. Entonces Él es un Dios fuerte. Él va a regresar ya no con relación al pecado, sino va a regresar a juzgar. Y ahí viene, como dice Apocalipsis capítulo 19, en un caballo blanco venciendo. Y va a venir a vencer y vence al anticristo y a la bestia. Y Satanás es apresado por 1000 años. Luego dice Padre eterno. Padre eterno tiene dos significados en el texto. El Padre eterno significa que es un Padre que está siempre presente. Esta palabra eternidad
significa que si hubo un principio, bueno, el Padre era Padre desde el principio, si es que hubo un principio. Eterno significa que no tiene ni un principio ni un final, por lo tanto siempre ha existido y siempre ha estado presente. Y al incluir la palabra Padre, muestra todos los atributos que un Padre nos es para nosotros. Nosotros descendemos de este Padre, descendemos de Cristo, de este Rey. Nosotros, así como el pueblo de Israel consideraba padre a Abraham porque eran descendientes de Abraham, porque la fe de Abraham los mantenía unidos en estas promesas, así nosotros también tenemos a nuestro Señor Jesucristo como la fuente de la salvación, como la fuente de la vida eterna, como la fuente de las ricas promesas de Dios para nosotros. Es un Padre guiador que nos enseña, es un Padre cuidadoso, es un Padre que disciplina con compasión, como dice el Salmo 103, así como un Padre se compadece de los hijos, así se compadece Dios de nosotros y Él tiene misericordia de nosotros. Entonces Él es el Padre eterno y Él es un príncipe de paz. Su reinado, su gobierno va a ser un gobierno perpetuo, va a ser un gobierno de bienestar, un gobierno de mucha riqueza, un gobierno de armonía, un gobierno totalmente positivo. Un gobierno totalmente positivo. No va a necesitar, aunque va a reinar con vara de hierro a las naciones, pero su gobierno va a ser un gobierno de paz, de armonía, de bienestar, de riqueza, totalmente positivo, porque Él va a reinar, como lo sigue diciendo el versículo 7, Él va a reinar en juicio y en justicia, haciendo lo correcto, no teniendo privilegios con nadie, sino juzgando justamente. Hasta acá se puede ver que hay mención a su primera venida. Pero dice que lo dilatado de su imperio, el verso 7, y la paz no tendrán límite. Y eso se va a cumplir en su segunda venida. El Señor hoy día reina, está sentado a la diestra de Dios Padre, pero Él reina. ¿Dónde reina? En los corazones de aquellos que han creído en Él. Todavía no ha instaurado su reino aquí. Cuando Él venga, va a instaurar su reino y se va a sentar en el trono de David, su padre, y va a reinar por siempre y para siempre. Y esto está dentro del plan de Dios. Hay una frase al final del verso 7 que dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, esto está dentro del plan de Dios. Es el plan de Dios desde el inicio. El plan de Dios es que su Hijo viniera a salvar y a rescatar lo que se había perdido. El plan de Dios es que su Hijo muriera en la cruz para salvarte, para salvarme a mí, para dar su sangre en rescate por nuestra vida. Y ese es el plan de Dios desde el principio. El plan de Dios desde el principio es que su Hijo sea exaltado y reine por siempre y para siempre. Y te digo algo, nosotros vamos a estar ahí y reinaremos con Él. Son promesas que el Señor ha hecho para nosotros. Estos detalles que están aquí en Isaías son señales para que nosotros identifiquemos a Cristo, para que identifiquemos al verdadero Mesías, al verdadero Cristo, al verdadero enviado. Hermanos, hay muchas señales en la Escritura, muchas señales en la Escritura de quién es el Mesías, de quién es el Cristo, qué hace el Cristo, cuáles son los beneficios que tiene el creer en Cristo, el seguir a Cristo, el entregar su vida a Cristo. Pero también hay advertencias de qué sucede si nosotros rechazamos a este Cristo, de qué sucede si nosotros no glorificamos a este Cristo y no le damos la gloria debida a su nombre. Que en este día y que en esta semana que comienza, nuestra vida esté centrada en este Rey de Gloria. Que nuestra vida esté gozosa por haber recibido este regalo.
que se llama el Señor Jesucristo y la salvación que Él da, y que nuestra vida esté viviendo de acuerdo a lo que este Rey, a lo que este ser maravilloso se merece de nosotros. Merece toda gloria y toda nuestra adoración.